como lo anunciábamos más temprano, hoy es día de columna de sexología. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Magdalena Joubanova para hablar de la eyaculación precoz. ¿Cómo andas, Magdalena? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, gracias. Recién estábamos conversando que, bueno, preparando la columna, buscando material, más del 30% de los hombres padece, al menos en algún momento, porque ahora vamos a ver contigo, no siempre y por suerte es permanente ni crónica, y que ahora también se está consultando más, porque durante mucho tiempo no era la mayor cantidad de consultas, tenían sobre todo que ver en todo caso con la disfunción eréctil, no con la eyaculación precoz. Sí. Contanos un poco. Claro, por supuesto ahora hay más difusión de los conceptos sexológicos, ¿no? Y de la sexualidad se habla mucho más. De hecho, este espacio es uno de ellos que contribuye a la difusión de la sexualidad. Está bueno que primero que cuentes un poco qué es. Parece obvio, pero bueno... No es tan obvio. No es tan obvio y además hay grados y demás. Sí. La eyaculación precoz es aquella disfunción sexual donde el individuo eyacula antes de lo deseado. Eso dice el último manual de diagnóstico y estadística, el DSM-5. Eyacula antes de lo deseado y se calcula aproximadamente que entre que penetra y eyacula pasan al menos 60 segundos o un minuto. Pero, primer pregunta, si se eyacula a los 2 minutos, ¿no está considerado eyaculación precoz? Sí, puede considerarse si el individuo siente que es antes de lo deseado, si él no puede controlar la eyaculación. Es un reflejo que eyacule debe... porque quiere. Claro, una cosa es que eyacule porque quiere y otra cosa es porque él no puede controlarlo. El varón debe controlar la eyaculación. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Esto porque pasa una vez? No, todo varón alguna vez ha eyaculado precozmente. Si el estímulo es muy importante, si el individuo pasa mucho tiempo en abstinencia, eso no lo hace ser un eyaculador precoz. El eyaculador precoz es aquel individuo que en forma recurrente y persistente, al menos durante el 75 o 100% de sus actividades sexuales, eyacula precozmente. Esto se considera que es un eyaculador precoz. La mayoría son primarios. ¿Qué quiere decir primarios? Que son casi durante toda su vida sexual activa. ¿Sí? Los secundarios son los mucho menos, un porcentaje muy menor, que son aquellos que luego de una actividad sexual normal comienzan con una eyaculación precoz y no saben por qué. Muchas veces desencadenado por algún duelo o alguna pérdida o algún estrés, por ejemplo, la pérdida laboral. Exacto, bien, clarísimo. Que produce un trastorno de ansiedad y por tanto, en lugar de una gastritis, produce una eyaculación precoz. Bien, ¿y en la adolescencia, por ejemplo, es más común, menos común? A ver, lo que es eyaculación precoz en forma recurrente y persistente, como definición, como disfunción sexual, que dijimos que un 75-100% de las veces de las actividades sexuales pasan, es igual de frecuente que en el individuo adulto. O sea, establecida la disfunción, el diagnóstico es tan frecuente como en el adulto. El que es eyaculador precoz en la adolescencia lo va a ser en el adulto también, porque es primario. Decir, está bien, entonces no tiene que ver con etapas de la vida, no es como uno podría decir, bueno, es más común en tal etapa, menos común en tal otra etapa. Es un mito que el adolescente no puede controlar su eyaculación. Es decir, por supuesto que al haber más madurez sexual se aprende más. Pero seguramente lo que se aprende más, el eyaculador precoz aprende más a hacer cosas diferentes, a tener conductas compensatorias de la sexualidad. Eso es lo que se aprende el eyaculador precoz. Por ejemplo, es muy frecuente que el joven, cuando es eyaculador precoz, como desconoce su sexualidad, comienza a aprender a compensar la falta de satisfacción de su compañera. Claro. Y entonces lo que sucede es, en primer lugar, que puede tener varias veces erecciones. Por tanto, la primera es la eyaculación precoz. La segunda, la tercera y las cuartas nunca son con eyaculación precoz. Y entonces, como su capacidad orgásmica y eyaculatoria es superior a la de un individuo maduro, generalmente pasa desapercibida o no es importante. Claro. ¿Qué sucede? En la madurez, por eso el motivo de consulta generalmente es muy frecuente. A eso quería ir. Un adolescente no consulta tanto. Ahora están consultando más. Pero después de los 40 años el motivo de consulta es muy frecuente. No, pero está bueno igual lo que decís, no consulta tanto y de repente estaría bueno que consultara, porque quizás muchos adolescentes que tienen eyaculación precoz, ellos mismos piensen que, bueno, que las cosas se irán acomodando, por decirlo de alguna manera.
Y entonces en realidad está bueno consultar porque no necesariamente se van a ir acomodando solas. No, no se acomodan solas generalmente. Precisamente ese es el tema, porque dejan pasar porque piensan que es un tema de inmadurez, que esto me va a pasar, ya se me va a pasar, es un tema del momento. Pero van pasando los años y eso se va negando muchas veces. Y cuando pasan los años, ahí es cuando después a los 40 o más de los 40, cuando ya no se pueden tener en una sola noche tantas erecciones. Claro, ni tantas y de repente veces la persona relaciones. también está más estable. Exactamente. Una relación más estable. Sí, seguramente. Sí. Y una sola relación sexual por noche es una sola vez y una sola eyaculación precoz. Por tanto, y ahí es el motivo de consulta generalmente. Bien. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Esto ¿Es reversible? Sí, en algunos casos no. Sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, son raros los casos que son... ¿Se utiliza medicación? ¿Es puramente terapia? La terapia sexual consiste siempre en comenzar con medicación. Ok, siempre se recomienda medicación. Y son psicofármacos. ¿Y es una medicación permanente? No, generalmente no, en la mayoría de los casos no. Muy pocos pacientes tienen que persistir con medicación siempre. ¿Y esa medicación tiene que ver con un control de ansiedad? ¿Cuál es, digamos, la acción terapéutica? Se comienza siempre con antidepresivos, que son del tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Los más conocidos, que son muy conocidos por todos, porque los tomamos para otras cosas también, que son la sertralina, de primera elección para mí. Luego la paroxetina es la segunda que yo utilizaría, o si no la fluoxetina. Son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, antidepresivos, que utilizamos el efecto secundario que tienen, que son el retardo de la eyaculación. De hecho, en cualquier persona deprimida que no tenga una eyaculación precoz, provocan un retardo de la eyaculación. Bien, y bueno, por ejemplo, la sertralina que tú nombraste, ese efecto secundario es retrasar la eyaculación precoz, no es eliminar el deseo sexual. No, bueno, un poco disminuye el deseo sexual, pero en las personas jóvenes no lo disminuye, en el varón menos todavía. Menos en alguien que tiene eyaculación precoz. Menos. Es decir, al contrario, muchas veces vienen al mes de la consulta para el control y te dicen, me aumentó el deseo sexual, porque sucede que la propia disfunción sexual en sí misma, la eyaculación precoz, lo que produce muchas veces es tanta la frustración para el paciente que le elimina el deseo sexual, es decir, adopta conductas evitativas, porque la verdad que la frustración que siente ante ir al acto sexual es muy importante. Claro, que incluso el placer que genera el orgasmo, la eyaculación, por la culpa. Por la culpa que genera, porque exacto, piensa que no le brinda satisfacción a su compañera. Entonces, al tratarla con estos antidepresivos, a pesar de que se dice que pueden producir cierta disminución del deseo sexual, y de hecho es cierto, la mayoría de ellos psicológicamente se siente mucho mejor y aumenta la frecuencia de actividad sexual, aumenta el deseo sexual, se sienten mucho más plenos que antes. Bien, esa es la parte farmacológica. Sí, y al mes empieza enseguida con la rehabilitación, que consiste en ejercicios de stop-start, consistentes en el autoerotismo, pero con un control, es decir, al individuo se lo indica hacer un ejercicio de autoerotismo, pero cada vez que siente la necesidad de eyacular, se le indica que pare, que se detenga. Por eso el nombre, Stop Start, ¿no? Parada y arranque, parada y arranque. Se realiza un ejercicio de 2 o 3 veces por semana, y entonces así el cerebro empieza como a captar el reflejo, donde tiene el individuo que detenerse, que es lo que le falta a él. Claro, él también se va dando cuenta. Se va dando cuenta inconscientemente, va adquiriendo, ¿viste? Es como enseñarle a un niño, ¿no?, al control esfinteriano, o enseñarle a caminar. Bueno, los adultos también aprendemos por repetición. Entonces, de esa forma se va rehabilitando, le va descendiendo la medicación, la dosis que está ingiriendo de medicación, y se va continuando con el ejercicio hasta que finalmente desaparece la medicación, desaparece el ejercicio y el individuo queda rehabilitado. Bien, fantástico. Acá en nuestro país las cifras son esas más o menos como es, igual que todo mundial, el mundo. ¿no? Mundial. Es una temática mundial, alrededor del 30% o más de los hombres. Cada vez más. En cualquier edad. Bien, consultar, entonces no se pierdan la oportunidad de gozar y de ser feliz, entonces muchas gracias, Magdalena. No, por favor, a las órdenes.